Jesús entrega todo y la tristeza. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. El que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Palabra de Dios. Con esta lectura hemos de invitar entonces a nuestro pastor, a nuestro orador, el pastor Sebastián Moreno Rodríguez, quien tomará la palabra en este momento. Que Dios pueda también usarle, Dios le pueda bendecir y estemos receptivos al mensaje de esta noche. Buenas noches, estimados amigos y hermanos. Es para mí esta noche volver para estar aquí al frente de ustedes y detrás de este escenario. Nuestros hermanos que prepararon el ejercicio de canto han preparado el escenario y el ambiente espiritual. Y yo también me siento bien contento y feliz. Y yo pregunto esta noche: ¿cuántos estamos felices y contentos y agradecemos a nuestro Dios el que nos dé el privilegio de volver? Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos, amigos, hermanos y visitas. Vamos a continuar hoy, esta noche, abriendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir el libro santo de Dios. Este libro, estimados amigos y hermanos, este libro no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y por eso es importante, hermanos. Y déjenme decirles, hermanos, yo me gozo en esto, me gozo en la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema. Por supuesto, los que vinieron anoche, les adelantamos un poquito que hoy vamos a ver, porque vamos a tratar de ir conectando los eventos, las situaciones en la vida de Jesús, en su ministerio. Y anoche mencionamos solamente lo siguiente. Vemos que aquí, ahora vamos a ir al Evangelio de Marcos, por favor. Ya no es el Evangelio de Mateo. Ahora vayan y abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Y entonces en el capítulo 5 vamos a entrar al tema, vamos a entrar al asunto, hermanos. Mire lo que dice aquí el evangelista, es decir, el Evangelio de Marcos, porque alguien ha dicho que el Evangelio de Marcos era la predicación de Pedro. Entonces Marcos escribió: vinieron al otro lado del mar, 5:1, a la región de los Gadarenos. La pregunta es: ¿en qué momento vienen ellos a la región de los Gadarenos? Vamos, sin cerrar el Evangelio de Marcos, regresemos al Evangelio de Mateo para ponernos en el contexto de estas declaraciones. Y dice, vamos a volver, capítulo 8, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Entonces Jesús salió con sus discípulos, se fueron al barco
subieron al barco y les pidió que lo pasaran al otro lado. Cuando estaban del otro lado, estaban frente o en la orilla del lago, por supuesto era el lago de Galilea o el mar de Genesaret. Y entonces llegaron, dice aquí en el versículo 28, cuando llegaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Así que se subieron al barco, se fueron al otro lado. Ahora, déjenme decirles algo de la apreciación que voy teniendo de estos relatos. Ustedes ven que la primera noche vimos a Jesús bajar del monte, caminar por el valle y encontrarse con un leproso y limpiarlo de su lepra. Cuando llega a Capernaum, vemos a Jesús que viene un centurión romano pidiéndole que sane a su siervo. Jesús lo hace. Después de eso, ya vemos a Jesús que ya no está solamente en la ciudad, sino que ahora está en la casa de Pedro. Y entonces allí hubo derroche de poder, porque sanó a endemoniados y a enfermos. ¿Cuántos fueron? No sabemos. No nos da el número el evangelista Mateo. Y la noche anterior, justamente otra vez en Capernaum, vemos que 4 hombres traen a un paralítico y vienen y lo ponen frente a Jesús, porque su objetivo de ellos era ponerlo frente a Jesús, porque ellos sabían que si lo ponían frente a él, iba a haber un milagro, el Señor lo iba a sanar, porque así es Jesús. Ahora, déjenme mostrarles otro detalle que voy descubriendo, y es lo siguiente. Noten ustedes que Jesús se está moviendo, está en el monte, está en el valle, está en la ciudad de Capernaum, está en la casa de Pedro, se regresa y se va en el barco y se va al pueblo de los Gadarenos. Nota cómo Jesús se está moviendo de acá para allá. Él no está estático, Él está moviéndose, porque así Él debe cumplir su misión. Y eso es muy importante. Él se está moviendo donde hay necesidad, allí se está moviendo para tratar de atender las necesidades. Permítanme entonces mencionar lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del por qué Él está haciendo estos movimientos de acá para allá? Vamos a buscar para conectar los asuntos. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Vayan conmigo. En el capítulo 16, capítulo 4 de San Lucas. Y allí menciona que Jesús vino de visita a Nazaret. Llegó un sábado a la sinagoga, solamente lo voy a mencionar así porque quiero ir al punto del pasaje que quiero leer. Y el versículo 17 del 4 dice: cuando él llegó allí, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Saben por qué Jesús se está moviendo de acá para allá? Porque Él está cumpliendo con su misión que el Padre le ha encomendado. Y está yendo de acá para allá. Esa es su misión. Él aquí lo dijo. Esa es mi misión, a eso vine. Y por eso entonces, cuando Él realiza sus milagros, tiene un propósito. El propósito es que cuando el Mesías viniera, habría milagros como pruebas y señales
de su mesianismo. Por eso, por esa razón, las pruebas y señales de su mesianismo eran los milagros que haría. Pero déjenme abrirles un poquito el panorama más allá de eso. Por eso Jesús nos dice y nos advierte para el pueblo de los últimos días, nos dice, miren, tengan mucho cuidado porque el enemigo va a tratar de levantar falsos cristos y falsos profetas y van a dar señales que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? A los escogidos, porque muchos quieren imitar al Mesías, pero no es posible. La Escritura dice que finalmente cuando el Señor haga el juicio, y yo no estoy condenando a nadie, simplemente estoy mencionando lo que Jesús dijo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero profetizamos en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, hey, nunca los conocí, apartados de mí, obradores ¿de qué? De maldad. ¿Por qué? Usaron mi nombre, pero no estaban relacionados conmigo, así que tengan cuidado. ¿Ok? Nada más. Entonces, las pruebas de su mesianismo era esto. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, ocurre algo muy interesante. Vayamos al Evangelio de Marcos, por favor. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, note lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó allí? Mire lo que dice. Vinieron al otro lado, Marcos 5:1, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, qué interesante, Jesús se sube a un barco y se va al otro lado del mar, porque allí, en la región de los Gadarenos, en el pueblo de Gadara, había un hombre, según la versión de Marcos, porque la versión de Mateo es que eran dos los endemoniados. Pero yo esta noche voy a utilizar el Evangelio de Marcos porque Marcos nos abre un poquito más el panorama de lo que ocurrió allí en Gadara, por esa razón. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué? Y ya hay discrepancia entre Mateo y Marcos porque Mateo dice que eran dos y Marcos dice que era uno. No hay ninguna discrepancia. Lo que sucede es que Marcos en su evangelio le impresiona la actitud de uno y por eso él escribe la vida de uno. Pero en realidad, usted preguntaría, bueno, ¿eran dos o era uno? La respuesta es, eran dos, pero Marcos escribe la historia de uno. ¿Amén? No hay ninguna discrepancia, no hay ninguna. Solo que es, miren, déjenme ilustrarles esto. Si, por ejemplo, a alguien aquí de los que predican, les dijéramos, miren, vamos a hacer una prueba de cómo usted va a enfocar un tema, y le dijéramos, por ejemplo, al profesor Israel, que bueno, ya lo conozco más de cerca, y luego viene el pastor u otro anciano, vamos a predicar, el título del sermón es igualito, la segunda venida de Cristo. Y entonces vamos a escuchar a los tres. Vamos a escuchar al pastor, vamos a escuchar al otro anciano, vamos a escuchar al profesor. Y ustedes se van a dar cuenta que aunque es el mismo tema y a lo mejor con los mismos textos, pero con otra conformación, ¿sí o no? Es el mismo tema, es la misma cuestión, pero con enfoques ¿qué? Diferentes. Eso pasó entonces ¿con quién? Con los evangelistas al momento cuando plasmaron la historia de los hechos que ocurrieron. Y por eso usted va a encontrar diferente enfoque, pero no es ningún problema, es exactamente igual. ¿Amén? Muy bien, sigamos entonces, ya con esto en mente. Entonces dice aquí, versículo 2, y cuando salió él de la barca,
enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Jesús se baja, se va con los discípulos y se va caminando al pueblo de Gadara. Y el primer punto que él encontró en su camino era que se encontró con el cementerio, allí donde los muertos ya descansan, con el cementerio. Y no solamente se encontró con el cementerio, sino que se encontró con un hombre que vivía en el cementerio. Y ese hombre estaba poseído, mis estimados amigos, por demonios. ¿Cuántos eran los demonios que lo habían poseído? Un poco más adelante, se nos registra porque un poco más adelante Jesús le pregunta, dice allí un poco más abajo, que cuántos eran, ¿verdad? ¿Cuántos eran los que estaban ahí? Dice el versículo 9, cuando se encuentra con él, dice, y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Sabe usted cuánto es una legión? Una legión en el Imperio Romano eran 6,000 soldados, más 1,000 lanceros, aproximadamente 7,000. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos esos espíritus lo habían tomado? No. Lo que quiere decir, y el diablo quería decir, es que nosotros hemos tomado posesión total de él. ¿Y está bajo qué? Nuestro mandato. ¿Cómo la ve? Qué terrible. Que él pregunta, ¿cuántos son legión? Por decir que eran muchos los que habían tomado posesión de ese pobre y miserable hombre que era un títere del diablo allí. Porque mire lo que pasaba con él. Mire nada más lo que pasaba con él. Dice aquí, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo. Cuidado que lo amarraban, cuidado que le ponían cadenas, porque las cadenas las hacía ¿qué? Trizas, las desbarataba. No había quien lo pudiera dominar. Hermanos, la fuerza y el poder del enemigo. Déjenme contarles, allá en los años, cuando estábamos allá en Montemorelos, resulta ser que el espíritu del demonio le entró a un muchacho compañero en la secundaria, y entonces estábamos a la hora de la clase, y el muchacho estaba a un lado mío, y del otro lado había un muchacho que era americano, grandote, así, entre blanco y moreno, Johnny Tirado le decían, grandote el muchacho, y de repente el chamaco se cae, y nosotros pensamos que pues era un desmayo por alguna cosa. Lo levantamos, lo sacamos, lo llevamos al dormitorio, y sabe, al rato salió con que el muchacho estaba endemoniado. Y yo, madre mía, se me enchinó la piel después, pero gracias a Dios no nos atacó. No sé, Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero finalmente al rato él tenía problemas, y al rato se sale del cuarto y va gritando allá, y un muchacho se le quiere poner enfrente y él levanta un piedronón así y lo levanta como si fuera un carrito y se lo tira al otro, y va corriendo ahí, nadie lo podía detener. ¡Qué barbaridad! Imagínese, este hombre que estaba poseído por muchos demonios, ¿quién lo podía domar? Nadie. Y déjenme decirles algo, hermanos, con relación a esto. Si Dios le permitiera al enemigo tomar posesión de la humanidad, nos volvería a todos endemoniados. Pero gracias a Cristo Jesús, que vino, hermanos, para catalizar las fuerzas del mal. Elena White lo menciona, de que seríamos puros
endemoniados. Pero gracias a Cristo Jesús, que fue enviado por el Padre para venir a catalizar, a atemperar, a controlar las fuerzas del mal. Entonces no estamos totalmente a expensas ¿de qué? Del mal. El problema es, hermanos, que cuando nosotros jugamos con el mal, el diablo no juega con nosotros. El diablo no juega con nosotros. El diablo se las toma en serio y nosotros debemos ser muy cuidadosos para no jugar con el mal, porque él se las toma en serio. Nosotros a veces jugamos. ¿Sabe cómo le entró el demonio a ese muchacho? Él cuenta que una noche estaba allá en su casa mirando la televisión y se le hizo fácil un programa de medianoche que estaban hablando de cosas de estas. Y el que estaba dirigiendo el programa de espiritismo le dijo: si tú quieres sentir el poder, este poder, pon tu mano en la televisión. Y el muchacho se atrevió a poner la mano en la televisión y allá te viene el problema de que ahora estaba poseído por el demonio. Así que cuidado, no juguemos con eso, porque es muy serio, hermanos. Pero sigamos la historia. Mire lo que sigue diciendo entonces el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Cuando nosotros, hermanos, no estamos con el Señor, cuando estamos libres y caminamos para donde nos pega la gana, el enemigo hace presa de nosotros. Y no es necesario que estemos endemoniados para que el enemigo haga su trabajo. Simplemente le soltamos las riendas, le soltamos nuestro pensamiento, le damos cualquier cosa, y él hace su trabajo en el hogar. Y a veces, hermanos, en la familia, con los hijos, nos herimos, ¿sí o no? Y no estamos endemoniados, pero el enemigo hace su trabajo a un nivel diferente. Ahora, ¿qué con aquellos que el enemigo los lleva un poquito más allá? Los mete a los vicios, a la droga, a cuánta cosa. Y poco a poco los va llevando como piltrafa humana, donde están heridos, macilentos de su cuerpo. El enemigo los va llevando para donde ellos no quieren, porque esa es una posesión demoníaca. El mal, cuando jugamos con él, nos lleva para donde no queremos. Y qué terrible. Estaba yo en la Ciudad de México, allí donde vivíamos, había una canchita, y allí había un grupo de muchachos que le llaman el Escuadrón de la Muerte. Mi esposa sabe de eso. Ahí se fumaban su marihuana y llegaba el olor terrible. O sea, yo nunca había olido eso. Yo lo olí porque allí se lo fumaban. Un muchacho de esos un día viene y me pide una moneda y se la di. Y me lo hice amigo. Y un día me dice: oiga, ¿y por qué no me invita a su iglesia? Claro, te invito, vamos. Pero su problema era el alcohol. Digo, vamos, te llevo, va a haber campaña y yo te llevo y vas conmigo y todo. Pero el enemigo lo tenía encadenado con el vicio del alcohol y la droga. Porque cuando lo iba a buscar vente, vamos, estaba el hombre, pero nunca quiso. No quiso, porque ¿sabes qué? Cuando tú quieres, cuando tu corazón está dispuesto y tú vas a Jesús, Él dice: al que a mí viene, ¿qué cosa? No le echo fuera. Pero nunca quiso. No pude hacer lo que fuera. Y tan solo si va. Claro,
yo oraba por él, lo invitaba, pero siempre estaba bajo el efecto de la droga o bajo el efecto del alcohol. No sé qué pasó. Finalmente yo me fui de México, no sé qué pasó. Pero finalmente, bueno, algo podrá pasar. Dios hará algún milagro con él. Sigamos con la historia. Dice aquí: siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Desgraciadamente, hermanos, en las manos del enemigo nos herimos, nos molestamos, porque el enemigo hace su trabajo. Pero ahí está. Entonces, allí tenemos la descripción, hermanos, la descripción de un hombre que estaba poseído por el demonio. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué nos informa? Y esto es lo que a mí me interesa, lo que pasó. Porque nuestro tema de hoy lleva como título: Jesús y el poder de liberar. Jesús y el poder de liberar. Y entonces vean, ¿qué fue lo que pasó? Dice entonces el versículo 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, todavía Jesús no había llegado junto a él. Cuando vio a Jesús de lejos, mire lo que hizo. Corrió. Y estando junto a él, mire lo que hizo. Se arrodilló ante él. ¿Sabe qué era eso? Era la señal de que él estaba reconociendo que para poder ser liberado del poder del enemigo era solo viniendo y cayendo a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y saben, estimados amigos y hermanos, esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. La única manera de ser liberado de las cadenas, cualquiera que sea, que nos tengan atados al mundo, al enemigo, al pecado, solamente viniendo a caer de rodillas delante del Señor, entonces tendremos liberación. Amén. Solamente así, no hay otra, no hay para dónde hacerse. Ese es el camino. Por eso Jesús dijo: yo soy, ¿qué cosa? El camino, ¿y qué más? La verdad y la vida. No hay otra, no hay otra salida. Esa es la única. Y aquel hombre, en su condición, poseído por el enemigo, esclavizado por el enemigo, siendo un títere del enemigo, su única salida, su único remedio, su única salvación, su única liberación, la podía obtener a través de Cristo Jesús. Y permítanme esto, hermanos, y saben, lo más interesante es que Jesús exclusivamente vino a la ciudad, porque yo no encuentro ninguna otra razón, vino exclusivamente a la ciudad de Gadara a liberarlo a él. Y se atrevió Jesús a venir en barco. Digo a sus discípulos: súbanse al barco y vámonos allá al otro lado. ¿Qué sabían los discípulos a dónde iba Jesús? No les dijo, pero él venía a liberar a aquel hombre que anhelaba en el profundo de su corazón ser liberado del enemigo. Y Jesús entendió su pedido, su anhelo, y se subió en el barco y se fue a Gadara. Porque dijo Jesús: allá hay un hijo mío que el diablo lo tiene encadenado y vamos a ir a libertarlo. No se los dijo a los discípulos, pero eso lo traía en la mente de quién. ¿Ustedes creen que eso era furtivo? ¿Eso era así nomás de que fue una casualidad? No, señores, no, hermanos. Jesús no trabaja así, Él sabe para dónde va. ¿A poco no? Así que exclusivamente Él vino a liberar a aquel hombre que estaba poseído por tantos demonios. Allí vino. Y sabe, lo más interesante es que el hombre aquel
aquel endemoniado pudo captar el momento, pudo captar que aquel que venía allí con un séquito de personas, derecho a su pueblo, pudo captar que aquel era su libertador. Se le abrió el sentido y entendió que ese era su libertador. Y cuando él entendió eso, corrió a él, se arrodilló delante de él. Por eso el evangelista Marcos pone el énfasis, se arrodilló, cayó a los pies de Jesús. Y entonces veamos lo que pasó. Dice, pero una cosa bien interesante. El enemigo ya sabía, se estaba dando cuenta que su presa iba a ser liberada. Y antes que él pudiera hablar, antes que aquel hombre endemoniado pudiera hablar, ¿saben quién habló primero? El diablo. Porque él nunca, gracias hermano, él nunca está contento con que Jesús libere a aquellos que tiene como su presa. Él nunca está contento. Y cada vez que hay una liberación, Él va a poner obstáculos, Él va a poner problemas. Cuando tú tienes que tomar una decisión por Él, te va a poner problemas. Y déjame contarte de estas cuestiones de las experiencias que hemos tenido y que hemos escuchado. Cuentan que un pastor estaba dando su campaña de evangelismo y fue y visitó a todos sus candidatos allá con los hermanos, ya traía sus votos y el sábado iba a haber bautismos. Y entonces habló con uno y le dijo: mi hermano, ¿estás decidido para bautizarse? Sí, pastor. Pero cuando llegó el sábado, aquel que le aseguró que vendría, nada más que no vino. Y el pastor se quedó, ¿y por qué no vino? ¿Qué le pasó? Bautizó a los que vinieron y entonces, después de que hubo la reunión, se fue a buscarlo. Llegó a su casa. Cuando llegó a su casa le pregunta a la esposa: hermana, ¿y su esposo? Dice: pastor. Se puso a llorar la hermana: pastor, mi esposo. ¿Sabe qué pasó con él? Anoche viernes se fue a la taberna, se puso una borrachera. Fíjese lo que le estoy contando. Se puso una borrachera y allá se echó una bronca ahí en la cantina, agarró una silla y se le quebró a otro y ahora está en la cárcel. El pastor se fue a buscarlo allá hasta donde estaba en la cárcel. Habló con él y dice: mi hermano, ¿qué pasó? Ay, pastor, mire lo que pasó. Aquí estoy ahora encerrado. ¿Qué hiciste? Pues hice esto y esto. El diablo me ganó la batalla. No la guerra, me ganó la batalla esa. Y le dice el pastor: mi hermano, ¿tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo Jesús? Sí, pastor, pero mire cómo estoy. Ya que es el pastor, dijo: a ver, se va a ver. Y entonces le dice a los señores, que hay los guardias: a ver, ¿cuánto cuesta la salida de este hombre allí? Pues ya le dijeron, ¿verdad? Entonces fue con la esposa, habló con ella, juntaron por ahí un dinero y fue y lo sacó afuera. Le dice el pastor: mi hermano, ¿a quién le quieres dar el triunfo? ¿Al diablo o a Cristo Jesús? Y dijo él: a Cristo Jesús. Entonces, ¿estás dispuesto a bautizarte? Dentro del otro sábado te bautizamos. Y lo llevaron a bautizar, hermanos. Y nunca más el hombre
hizo una decisión total y completa y nunca más, hermanos, volvió a la taberna, a la cantina, ni nunca más echó ninguna bronca con nadie. El hombre quedó liberado total del enemigo. Amén, hermanos. Y entonces vea si no se parece esa historia a esta. Mire qué fue lo que pasó. Pero antes el enemigo habló por él. Le dice aquí en el versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí no estaba hablando el endemoniado, hermanos, estaba hablando el mismo demonio. ¿Vienes aquí a atormentarme antes de tiempo? Dice aquí, Jesús, Hijo del Dios, te conjuro por Dios que no me atormentes. Déjenme decirles algo, ¿qué significa esto? Miren, hermanos, el diablo y sus ángeles saben que ellos están sentenciados a morir. Están juzgados, sentenciados, pero no ejecutados. Dice, hermanos, la palabra, Jesús lo dijo, el fuego eterno está preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Sí o no? ¿Dijo Jesús eso? ¿Sí o no? ¿Nos reveló Jesús eso? Sí, Señor. Sí. Entonces, noten, vinieron a reclamarle a Jesús. Vienes a molestarnos antes de tiempo. Porque, ¿qué saben ellos? Saben que ellos tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Y le reclamaron: ya vienes a molestarnos antes de tiempo. Fíjese el reclamo. ¿Vienes a molestarnos antes de tiempo? No. Jesús venía a liberar ¿a quién? Al endemoniado. Y vamos a ver entonces qué sigue. Dice allí, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces ya le pregunta. Y entonces hay una cuestión ahí también, y es esta, hermanos. El enemigo le dice: mira, si nos vas a echar fuera de esta persona en quien nosotros hemos tomado posesión, te vamos a hacer un pedido. Te vamos a pedir que nos permitas entrar ahora, poseer a los puercos. Y óigale, imagínese usted los puercos ahora endemoniados, corriendo como locos para allá y para acá. Y Jesús se los permitió. Y entonces los puercos enloquecidos, corriendo, ¿verdad? Dice allí que se fueron y se precipitaron y se murieron en el mar. Ahora, esto aparentemente, hermanos, le iba a traer un problema a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque por causa de este asunto, el enemigo quería ganar partida. Él siempre quiere ganar partida, pero nunca podrá ganar partida, porque Dios es más poderoso que el enemigo. ¿Amén? Él nunca podrá ganar, ¿qué cosa? Partida. Siempre ganará Jesús. Pero ¿sabe quién le tiene que dar la victoria a Jesús? Nuestra vida, nuestras decisiones. Porque cuando las decisiones las tomamos del otro lado, hermanos, cuidado, el enemigo gana por nuestras decisiones. Cuando le queremos dar el gánese al diablo, él gana, pero es decisión nuestra. Aquí el endemoniado ya había decidido que Jesús lo liberara y por eso se postró ante él. Y Jesús vino a eso, a liberarlo. Amén. Jesús vino a liberarlo. Y entonces vea lo que pasa. Entonces dice, luego Jesús dice el 13, luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran, óigale, como 2,000. ¿Cuánto vale un puerco hoy? No sé, pero era bastante. Y aparentemente, hermanos, para la gente de allí, la pérdida de esos era grande. Ellos tenían puestos los ojos en lo material. Jesús quería liberarlos. Eso también nos indica de otra cosa, que a la región donde fue Jesús no
no había influencia judía, eran paganos porque criaban puercos. Los judíos nunca criaron puercos, ¿sí o no? Ellos no criaban, y era una región donde no eran judíos. Pero allí fue Jesús a liberar a uno que estaba endemoniado. Entonces dice que se ahogaron y Jesús liberó a aquel hombre poseído por los demonios. Y entonces dice en el versículo 15, hermanos, en el versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ah, mis hermanos y amigos, esto nos abre el panorama del gran poder de Dios, del gran poder de Cristo Jesús. Este hombre fue liberado totalmente del poder del enemigo. Y ahora aquel que gritaba en los sepulcros, que lo amarraban con cadenas y que nadie lo podía dominar, y que aparte había hecho que el camino aquel por la orilla del panteón ya nadie lo transitara, ese hombre fue liberado. Y aparentemente el enemigo que quería ganar su partido lo perdió. ¿Saben por qué? Vamos a ver por qué. Un poco más allá, cuando ya el hombre está liberado, le dice a Jesús: Jesús, yo tengo un pedido para ti. ¿Qué quieres? Quiero irme contigo. Quiero que tú me lleves contigo. Y aparentemente, hermanos, es una contestación grotesca. No, no te vas a ir conmigo, te vas a quedar aquí. ¿Saben por qué debía quedarse él? Porque a través de él, se iba a dar testimonio del poder de Cristo Jesús. Se iba a dar testimonio e iba a echar abajo, ¿qué cosa? La estrategia del diablo. A través de él iba a dar testimonio del poder transformador, del poder regenerador, del poder libertador que tiene Cristo Jesús. Y aunque lo corrieron a Jesús, porque dijeron: ¿sabes qué? Vete, no te queremos aquí. Jesús se dio la vuelta, dijo a sus discípulos: enfilen en el barco, vamos a regresarnos. Pero le dijo a él: vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y díganme, hermanos, si no tuvo poder. Su vida había sido cambiada, era un milagro. Y cuando él iba, no tenía que saber dar un sermón, una conferencia. Simplemente la gente que sabía que lo que había sido, iba y platicaba con él: dinos qué fue lo que te pasó. ¿Sabes? Solamente me encontré con Cristo Jesús y Cristo me liberó. Amén, hermanos. Cristo me liberó. Y eso es lo que Jesús quiere, hermanos, de nosotros. Y ahí está el relato mostrándonos el poder de Jesús para liberar. Déjame decirte, mis estimados hermanos, hermanas, jóvenes, esta noche, Jesús ha venido precisamente para liberarnos en nuestra condición como estamos. Yo aquí, detrás de este atril, yo no conozco tu vida. Y aunque estuviera cerca de ti, puedo conocer muy poco. Y aunque yo fuera un psicólogo, que a veces los psicólogos tenemos ciertas cuestiones, ¿verdad?, de intuir, yo no podría conocer tu vida. Pero sabes, el único que conoce nuestra vida
perfectamente bien es ¿quién? Cristo Jesús. Y si Él conoce tu vida y Él sabe cuáles son tus problemas, cuáles son tus dificultades, en dónde el enemigo está tratando de dominarte, está tratando de encadenarte, está tratando de mantenerte del lado de Él, yo quiero decirte esta noche que Jesús está aquí para liberarnos, como liberó a aquel endemoniado gadareno. Tal vez la situación tuya no es exactamente, porque esto es vamos a decir, un caso que podríamos llamarlo extremo, ¿verdad? Un caso extremo. Pero puede ser que de alguna manera el enemigo está haciendo su trabajo allá muy sigilosamente y nos va manteniendo poco a poco encadenados en algunas situaciones. Pues déjame decirte, yo no conozco tu vida, tu situación, pero quiero decirte que esta noche podemos ser liberados, como Jesús liberó a aquel endemoniado, que finalmente lo liberó totalmente y lo cambió, lo transformó. Y por eso entonces se cumple lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. Su inquietud había terminado y estaba vestido, porque ¿cómo andaba el hombre? Su ropa desgarrada y su cabello erizado y corriendo para todos lados, sí, vestido y en su juicio cabal. El Señor, cuando Él nos libera, nos vuelve al juicio sano, porque antes de eso nuestro juicio puede estar desbaratado, y ahí está, hermanos. Entonces, mis hermanos, esta es la liberación, y esto es, hermanos, nuestro tema de esta noche. Y yo quiero hoy, esta noche, hermanos, hacer una invitación. Pero antes de hacer la invitación, creo que tenemos un canto, ¿verdad, hermano? Así que voy a pedir a mi hermano que pase para nuestro canto, y yo quiero después hacer una invitación muy especial esta noche. Quiero estar, oh Jesús, contemplando tu rostro, con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, oh Jesús, contemplando tu rostro,
Amén. Hermanos, amigos, esta noche quiero hacer dos cosas. En primer lugar, para quienes nos están mirando a través de las redes, a través de esta transmisión, allá yo no puedo verte, allá donde estás, tal vez en tu casa, tal vez en algún salón, en algún pasillo, yo no sé dónde te habrás reunido o estás solo en tu casa. Quiero invitarte esta noche, si tú sientes que el enemigo te ha tenido encadenado, entrampado, en alguna forma, en las drogas, en el alcoholismo, en el vicio, no sé. Solamente tú puedes saber y estás sintiendo cómo te sientes ahora. Pues quiero decirte esta noche que si tú, como aquel endemoniado que vino a Jesús y se arrodilló ante Él y lo liberó, tú también puedes venir a Jesús allí donde estás, abrir tu corazón y que Él pueda traer una liberación para tu vida. Si así es, ven a Jesús hoy y permítele hacer su trabajo. Que Dios te bendiga. Y para los que estamos aquí en la sala, esta noche, hermanos, yo quiero hacer un pedido especial. Es especial así, hermanos, que yo sé que hay aquí algunos de nuestras visitas que están tomando o ya tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús a través del santo bautismo. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Este próximo fin de semana